Amables televidentes, sean todos bienvenidos a Propuesta Semanal, domingo 12 de enero del año 2023. En esta propuesta yo voy a condensarle en pocos minutos el juicio de Antipulpo, el comunicado de participación ciudadana, el proyecto de ley que hipoteca la soberanía y vamos a hablar del terremoto de Turquía, pero pensando en el terremoto de República Dominicana. Nuestro invitado no se lo pierda, el doctor Yotin Curi, hijo, eminente abogado y exmiembro del Tribunal Constitucional. En lo inmediato los titulares, a cargo de Ramón Núñez Fernández. Una veintena de inculpados en el caso Antipulpo, encabezado por Alexis Medina, hermano del expresidente Danilo Medina Sánchez, fueron enviados a juicio de fondo por sentencia del juez de instrucción David Timoteo Peguero. Un proyecto de ley sobre el tráfico de personas abre la posibilidad de que los ilegales haitianos logren estatus migratorio y residencia. Participación Ciudadana denuncia que 4 miembros de la Unidad Anticorrupción de la Contraloría fueron sometidos ante el Tribunal Superior Administrativo para entorpecer las investigaciones en torno al exministro de Hacienda, Donald Guerrero. La senadora Farideh Raful consideró que la campaña desarrollada en las redes contra su persona obedece a los intereses de personas ligadas a la corrupción del pasado gobierno. El Senado de la República aprobó en primera lectura el proyecto de Código Penal, excluyendo las 3 causales del aborto. La pareja de esposos Miguel Jaques y Elizabeth Amarante, que desaparecieron el 23 de enero, sus cadáveres fueron encontrados en un pozo séptico en los Alcarrizos con signos de torturas y disparos. Un terremoto en la frontera entre Turquía y Siria provocó más de 20.000 muertos, desplome de miles de edificios, decenas de heridos, varios desaparecidos y un número indeterminado de cadáveres y posibles supervivientes debajo de los escombros. Continúen con Propuesta Semanal, que nosotros continuaremos con ustedes. En esta semana yo pienso que hubo un juicio histórico o una sentencia histórica del juez David Timoteo Peguero, juez de instrucción, que decidió enviar a juicio de fondo a una veintena de los implicados en el caso Antipulpo, incluyendo a Alexis Medina Sánchez y Carmen Medina Sánchez, 2 hermanos del expresidente Danilo Medina. Hubo 4, entre ellos el ingeniero Francisco Pagán, director de la ESOE, que negoció con el Ministerio Público. Como dice el magistrado Camacho, primera vez que un funcionario reconoce que incurrió en actos de corrupción. Recuperaron alrededor de 200 millones de pesos y le dieron una sentencia disminuida. Pero esto va camino al juicio de fondo. Qué bien. Ahí es que se va a demostrar la culpabilidad o no de este caso que involucra miles de millones de pesos y grave de familiares cercanos al presidente, al expresidente Danilo Medina. También esta semana, y pasó desapercibido, no sé por qué la prensa no le dio eco, Participación Ciudadana emitió un comunicado, porque hasta ahora solamente tenemos el caso Antipulpo, que el juez ordenó que no lo llamen así. Bueno, el Ministerio Público tendrá que ponerle otro nombre, pero la prensa, los medios la vamos a seguir llamando Antipulpo. Coral y su anexo, que es Coral 5G, esos son los militares, y Medusa, que es el ex procurador Jean Alain. Pero hay otros casos de corrupción. Participación Ciudadana llama la atención de que hay 4 miembros de la Unidad Anticorrupción de la Contraloría General de la República que fueron sometidos ante el Tribunal Superior Administrativo con el objetivo de entorpecer las investigaciones que ellos están haciendo al Ministerio de Hacienda durante la gestión de Donald Guerrero y que ya ese caso está en el Ministerio Público. El propio documento de Participación Ciudadana señala uno de los actos de corrupción o de mega corrupción. Ellos dicen una alianza público-privada porque había empresarios que localizaron a propietarios de terrenos que habían sido declarados de utilidad pública y que el Estado no les había pagado históricamente. Los llamaron, son cientos, y le prometieron pagarle si daban comisiones entre 10 y 60%. A muchos no le dieron el dinero,
¿Ustedes saben cuánto se erogó en 40 días? 10.000 millones de pesos. Y los empresarios, entre comillas, porque no son empresarios, son gente que han vivido de los gobiernos, hablaron y cantaron. Hubo uno que logró un arreglo de 800 millones. Es el dinero que se manejó ahí. Ese es el caso que Guido Gómez Mazara señala que no ha habido un sometimiento a la justicia, porque es que hay gente del PRM que recibió dinero para la campaña. Eso dice Guido Gómez Mazara, no lo digo yo. Entonces, Participación Ciudadana pide protección para este caso, para estos servidores públicos que se la están jugando, investigando un caso, porque ese caso de Donald Guerrero es más grande que todos los otros que están en juicio o en vía de juicio, porque no es solamente el tema de esos terrenos, no, hay otras cosas relacionadas con el juego. Es el caso más grave de corrupción. A lo mejor hay otro más grave, uno no sabe. Nos vamos a comerciales, regreso con otros comentarios. El debate de esta semana y el de los próximos semanas y cuidados y meses fue un proyecto de ley que sometió el Poder Ejecutivo en diciembre ante el Senado de la República, que se llama Ley para la Protección de las Personas Víctimas o Sobrevivientes de Trata y Objeto de Tráfico Ilícito de Migrantes. Cualquiera diría, oh, qué bueno, ese proyecto es para perseguir a los coyotes, a los traficantes. Pero no. Y a uno le llama la atención que el presidente, que ha aprovechado cuanto foro internacional para pedir una intervención multilateral en Haití, que ha dicho de manera reiterada que la solución a los problemas de Haití no está en República Dominicana, que se negó a firmar la declaración de la Cumbre de las Américas, aquella reunión del presidente Biden con varios presidentes de América Latina. Y él se negó a firmarla porque en la declaración nos obligaba a nosotros a aceptar refugiados. Y el presidente ha dicho que no va a aceptar refugiados. Pero resulta que esa ley, ese proyecto de ley, en uno de sus artículos establece, yo no voy a leer artículos, pero dicho en un lenguaje llano, si aquí entra un ilegal haitiano y él dice que él fue víctima de un traficante que le robó el dinero, que lo maltrató, él automáticamente va a residir casi en un hotel que vamos a pagar nosotros, porque el proyecto establece que todas las empresas, las personas físicas, hasta todo el que no paga impuestos, instituciones públicas y privadas, tienen que cantearse con un gravamen para sostener esa estructura burocrática y sostener a los ilegales. Y ese ilegal entonces puede pedir, solicitar su estatus migratorio y la residencia. Y dice que hay que buscar empleo. Es decir, que los miles de haitianos que están entrando ahora, porque no se está aplicando la política migratoria, porque la frontera genera muchos millones, porque se están vendiendo visados, aunque los consulados no estén en Haití, porque hay un tráfico con la parturienta. Es decir, eso que no entra ilegal, con ese proyecto de ley, se va a legalizar. Se van a hacer ya ciudadanos con estatus migratorio. Yo felicito que el periódico Listín Diario ha mantenido ese tema vivo en esta semana. Y un editorial del pasado jueves que se titula Un plan descabellado. Ese editorial dice que cómo es posible que si nosotros no somos firmantes de una serie de convenios internacionales que hemos dicho que no vamos a aceptar refugiados, ahora sí lo vamos a aceptar. Ya no van a ser refugiados, van a ser ciudadanos con estatus más privilegiados que los dominicanos pobres. Un haitiano que cruce y que diga que fue víctima de los traficantes va a tener más privilegio que un dominicano pobre. Increíble. Por eso dice el editorial del Listín Diario, este desatino solo puede entenderse si asumimos que el gobierno ha sido blanco de una presión externa irresistible que lo obligaría a acoger aquí, no en otra nación de la comunidad internacional, a los millares de haitianos que huyen de la crisis de su país. Y concluye, si así fuese, estaríamos asistiendo al penoso acto de hipotecar la soberanía
deponiendo sus derechos a la libre determinación, en vergonzosa y antipatriótica sumisión a poderes foráneos a los que nunca les ha interesado el bienestar de nuestro país. Felicito a Miguel Franjul por ese editorial. Yo espero que el presidente retire ese proyecto. Él lo ha hecho con otras, porque eso va a tener un costo político para el presidente Luis Abinader. Va a tener un costo político. Señores, finalmente el terremoto que ocurrió entre la frontera de Turquía y Siria y que ha provocado, y eso va por 25.000 muertos y más. Pero es que hay bajo los escombros miles de personas. Fíjense cómo los edificios se caían, como si fueran de papel, como si fueran de arena. Porque uno de los problemas de Turquía y de Siria es la mala calidad de la construcción. Por eso el daño es tan grave. Ahí ocurrió un sismo de una intensidad, creo que 7.8 y después una réplica de 7.5. Hay momentos hermosos, han rescatado niños. Un niño que el cordón umbilical estaba conectado a la madre, los rescataron a los dos, pero hay miles bajo los escombros y cada día que pasa las posibilidades son menos. República Dominicana está en una zona sísmica de alto peligro. Por ejemplo, el sismo de 5.3 que ocurrió hace varios días, ocurrió en una falla que está al sur de la isla, pero que atraviesa, que penetra Haití. Y esa falla fue la que provocó el terremoto del año 2010. Yo invito que vean en nuestro canal de YouTube la entrevista que hicimos el viernes con Osiris de León sobre el tema. República Dominicana es altamente vulnerable, carecemos de los equipos. Fíjense que cuando se cayó el edificio de muebles en La Vega, fue la gente que tuvo que empezar a mover las piedras. Y hubo que mandar equipos de la capital, porque no había equipo suficiente en La Vega. Las estructuras más vulnerables que tenemos nosotros son las escuelas. Fíjense, y aquí hay cantidad de obras que se han hecho sin diseño sísmico y hechas de forma ilegal por maestros constructores. Y tarde o temprano nos va a tocar un sismo de alta intensidad. Nos vamos a comerciales, pero no se pierdan la entrevista con Yotin Curi Hijo, eminente abogado, ex miembro del Tribunal Constitucional.